Dentro de la axonometría, la perspectiva isométrica es el modo de perspectivo más usado. Es el más cómodo y, como recuerdo, sabemos que es el sistema en el que los ejes se sitúan entre sí a 120 grados cada uno. Dibujar en perspectiva isométrica tiene algunas ventajas y algunas dificultades, ¿no? Entre ellas, el dibujo de zonas curvas, ¿no? El dibujo de la circunferencia en perspectiva isométrica, porque este tipo de perspectivas pues deforman un poquito lo que son las figuras reales, ¿no? Así, por ejemplo, esta circunferencia que tendríamos sobre el plano XY, cuando nosotros la vemos representada en perspectiva isométrica, se convierte en una elipse, lo que llamamos la elipse isométrica. Aquí la tenemos con sus ejes exactamente igual que estaría aquí en esa planta dibujada. Para dibujar esas elipses tenemos dos opciones. Una plantilla de elipses y a partir de los puntos de los ejes dibujar esa elipse, o recurrir al óvalo isométrico. Muchas veces no hay más remedio que recurrir al óvalo isométrico porque no tenemos una plantilla infinita de elipses. Dependiendo del diámetro de esta circunferencia, pues nos dará una elipse u otra. Así que no hay más remedio a veces que, para poder dibujar curvas en perspectiva isométrica, recurrir a este óvalo, que, como vemos, es una figura pues muy parecida a la elipse, así que puede servirnos perfectamente. ¿Cómo hacemos para dibujar este óvalo isométrico? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es dibujar el cuadrado en el que queda inscrita la circunferencia. Lo vemos aquí en azul, ¿no? Tomamos esta medida, la llevamos al eje X, estamos prescindiendo en este caso de coeficiente de reducción, así que tomamos esta medida del eje X, la llevamos al eje X aquí, tomamos esta otra medida, la llevamos al eje Y, tomamos el punto medio para dibujar esos ejes y una vez que tenemos esas medidas dibujamos el cuadrado, que se convierte, visto en perspectiva, en un rombo en el que debemos inscribir ese óvalo que representa la circunferencia en perspectiva isométrica. Para ello vamos a hacer las dos diagonales del rombo. Y una vez que tenemos las dos diagonales del rombo, desde uno de los vértices obtusos del rombo vamos a dibujar dos rectas que las unimos con el punto donde el cuadrado corta con los ejes, ¿no? Aquí en este punto que hemos llamado punto T. Por cierto, el resto de puntos T están siempre en los lugares donde los ejes cortan con ese rombo. Hacia el otro lado hacemos lo mismo. Tomamos este vértice y lo unimos con el eje, con el extremo del eje donde corta con el cuadrado. Tenemos el punto T. Y a partir de aquí, pues vamos a hacer los cuatro arcos que forman el óvalo isométrico. El primer arco estaría desde donde hemos sacado esas dos líneas y uniría este punto T con este otro punto T. Lo tenemos aquí representado en esta flecha. A la inversa hacemos lo mismo. El vértice opuesto uniendo los dos puntos T opuesto. Y ahora vamos a hacer los dos arcos con los que cerrar este óvalo desde el punto donde estas rectas que hicimos desde el punto O1 con el punto T corta con la diagonal mayor de este rombo. Así que aquí estaría bueno, en este caso sería el O3 a la izquierda, O4 a la derecha, y enlazaríamos por un lado y por otro para rematar el óvalo. Una vez que ya sabemos dibujar la circunferencia, ya podemos dibujar cilindros, como este caso. Si nos fijamos en el alzado y el perfil, que son los datos que conocemos en este caso del cilindro, lo que tenemos que tener aquí en cuenta es que el centro de la base del cilindro se encuentra en el punto donde se cortan los ejes Y y Z. Así que tenemos Z y aquí Y. A partir de aquí tenemos que empezar a tomar las medidas para construir primero el cuadrado convertido en rombo en el que inscribir la circunferencia, después hacer las diagonales, hacer después esas líneas para obtener los centros a un lado y al otro, y dibujar esa primera base del cilindro. Una vez que dibujamos la base del cilindro, la que correspondería en este nivel, vamos avanzando. El cilindro tiene su eje paralelo al eje X, así que o bien por aquí o bien por una recta que dibujemos por aquí, colocamos aquí la altura de ese cilindro, que en este caso serían 60 milímetros. 60 milímetros lo representamos aquí, y una vez que lo tenemos hay que volver a dibujar un cuadrado visto como un rombo para dibujar dentro de él, para dibujar ahí inscrito ese óvalo isométrico. Así que nuevamente la diagonal, marcamos también los ejes y nuevamente estas líneas que nos permiten obtener los centros para hacer los enlaces de ese óvalo. Cuando tenemos la base inferior y la base superior, o en este caso la base posterior y la base anterior, tenemos que hacer las generatrices de contorno, que en este caso se encuentran donde el óvalo corta con la diagonal mayor. Aquí estaría el punto de tangencia, aunque no esté anotado, este sería el punto de tangencia,
y el punto de tangencia en el otro óvalo exactamente igual. Así que unimos aquí los dos puntos de tangencia, obtendríamos la generatriz de contorno por este lado y aquí por el otro lado. Vamos entonces a otra pieza, un poquito más compleja, en este caso es un cilindro al que le falta una parte. Este cilindro necesitaremos dibujar esa base de cilindro, en este caso sobre el plano ZX, vemos aquí la circunferencia que está sobre el plano ZX y aquí no coincide con el punto de corte de los ejes, así que vamos a dibujar el cuadrado a partir de esos ejes ZX siguiendo estas indicaciones, ¿no? El cuadrado en el que quedaría inscrito sería este. Una vez que dibujamos ese cuadrado, dibujamos otro a una distancia pues que vamos a obtener aquí de estas cotas, ¿no? Si tenemos aquí hasta aquí 50 y luego restar 25, aquí nos quedan otros 25. A esa distancia, cuidado que se superpone uno con otro, dibujamos otro cuadrado visto como un rombo para poder dibujar otro nuevo óvalo isométrico. ¿De acuerdo? Y otro más, ese sería a esta altura, otro más, otros 25 milímetros más desplazados sobre el eje Y, que sería este último. Vemos que unos y otros se van superponiendo y hay que tener cuidado al trabajar porque se van acumulando las líneas. Una vez que ya tenemos ese cuadrado y que dibujamos ese óvalo, como vemos aquí, las líneas que parten del ángulo del rombo hacia el punto de tangencia para obtener los centros, pues muchas veces no es necesario dibujarlas, simplemente situamos la regla en posición y dejamos marcado el centro. Una vez que tenemos marcado el centro, pues ya sí, vamos dibujando. Y una vez que tenemos todos los óvalos dibujados, pues es repasar y resaltar líneas vistas y ocultas, aquellas partes de la figura que quedan vistas o queden ocultas. Aquí esta base de este cilindro al que le falta una pieza, pues queda claramente oculta. Aquí esta, por ejemplo, no se dibuja porque al ser en continuidad, igual que aquí no tenemos arista, aunque nosotros tengamos dibujado el óvalo isométrico, pues esta parte no forma parte del contorno de la figura, ¿no? Es una parte que hemos necesitado como línea de construcción, pero que después no es necesario dibujarla en la representación final de la pieza. Y así, con todo, aquí vemos la pieza correspondiente a este alzado y ese perfil. Nos vamos entonces a otra pieza. Esta pieza se llama, es un tronco, una figura troncocónica apoyada en esta plataforma, ¿vale? Una plataforma cuadrada que en este caso nos va a servir porque coincide con el cuadrado en el que queda inscrita la circunferencia, así que dibujamos la plataforma con las medidas que tenemos aquí, tampoco nos pide coeficiente, así que directamente las vamos dibujando, y luego sobre la parte superior de esta plataforma, que sería esta, ¿no? Vamos a dibujar ese óvalo isométrico, aunque aquí no esté representado, acordaros que hay que hacer la diagonal, hay que buscar los centros para poder dibujar ese primer óvalo isométrico. Una vez que tenemos ese primer óvalo isométrico a esta altura, hay que fijarse que tenemos este otro a una distancia de 45, así que desde aquí sumamos 45 y llegaríamos aquí. Pero ojo aquí también, porque las dos circunferencias son concéntricas. Eso quiere decir que yo este segundo cuadrado visto como rombo no lo puedo dibujar desde aquí, ¿no? Me quedaría una superficie troncocónica con el eje no vertical. Y en este caso, aunque no esté aquí representado, se ve que el eje es vertical. Así que, ¿qué hacemos? Bueno, pues dibujar otro cuadrado como estos, pero dentro del anterior, ¿no? Un cuadrado concéntrico. En realidad es un rombo concéntrico con el anterior. Los centros coinciden, pero aquí vamos a aplicar las medidas de este segundo diámetro. Este diámetro es 60, quiere decir que desde aquí hasta aquí tenemos que colocar 60. Desde aquí hasta aquí tendríamos que colocar, para ubicar esa figura, el diámetro mayor, que son 90. Una vez que tenemos la base superior de esa superficie troncocónica y la base inferior, aquí no tenemos ninguna referencia para encontrar las generatrices, así que vamos a dibujar una tangente un poquito a ojo, cuidando de que las líneas, bueno, pues no haya ningún desfase ahí demasiado llamativo. Y vamos con las últimas piezas, que son en este caso una pirámide de base hexagonal, y que vamos a ver qué sucede cuando tenemos alguna arista como estas. Aquí no hay partes curvas, pero sí que tenemos aristas que no van en paralelo a los ejes, ¿no? Como es el caso de este hexágono. Bueno, pues en este caso lo que vamos a hacer es una especie de pequeño sistema de coordenadas. Para encontrar este punto, yo voy a coger la medida que hay hasta el eje X en paralelo al eje Y, ¿no? Por lo tanto, dibujamos esta recta por aquí, y para saber esta distancia, pues tomo la medida desde aquí, ¿no? Yo llevo esta distancia al eje X, dibujo en paralelo al eje Y y voy tomando estas medidas con el compás y las voy situando aquí. Así vamos haciendo un entramado de coordenadas que nos va a permitir obtener todos los puntos, ¿no? Es como si dibujáramos aquí una especie de plano
en el plano XY, nunca mejor dicho. Para buscar el vértice, pues el vértice, lo vemos aquí, va desde el centro del hexágono hasta este vértice a través de este eje. Bueno, pues vamos a representar este eje, buscamos el centro, también con ese sistema que os decía de coordenadas, buscamos el centro, por ahí levantamos el eje y la medida, como el eje es paralelo al eje Z, pues es directamente tomar esta medida, o bien en el eje, bien en el eje Z o bien en el eje de la pirámide. Y una vez que lo tenemos aquí, unimos con los vértices y vemos partes vistas y ocultas. Y el último ejercicio, que es un poquito más complicado, es una especie de problema, nos dice dibuja un prisma recto de base pentagonal regular de 35 milímetros de radio y altura igual 50. Ese sería el prisma que tenemos que dibujar. Pero para empezar a ello, nos da unos datos. Nos dice que los vértices A y B de la base inferior pertenecen al eje Y y el vértice C al eje Z. No usar coeficiente de reducción. Bueno, pues en este ejercicio, a partir de estos datos, no tenemos aquí ni la planta, ni el alzado, ni ningún dato para poder dibujar ese prisma. Nos lo tenemos que dibujar nosotros. Así que vamos a empezar. Lo primero, dibujamos una circunferencia en cualquier sitio, donde menos nos estorbe, una circunferencia con un radio igual de 35 milímetros. Y resolvemos el pentágono. Como ya sabemos, división de la circunferencia en 5 partes iguales y resolvemos el pentágono. Como nos dice que la base inferior de los vértices A y B de la base inferior de ese prisma pertenecen al eje Y, vamos a colocar los vértices A y B del pentágono sobre el eje Y. Y pasando en perpendicular al eje Y, pasando por el vértice C, vamos a dibujar el eje Z, que no estaría aquí señalado, aquí sí, pero este sería el eje Z. Una vez que ya tenemos los ejes, ya tendríamos en este caso sería el alzado, ¿no? El alzado de este prisma, ya podemos dibujar este pentágono aquí, sobre el plano XY. Una vez que tenemos dibujado el pentágono XY con un sistema de coordenadas, como hemos visto antes, solo que ahora con un plano distinto, una vez que tenemos ese pentágono dibujado, vamos a añadirle la altura. En este caso la altura, ya no voy a dibujar aquí el perfil del prisma porque sería muy sencillo, sino que directamente voy a meter aquí esos 50 milímetros que tiene de altura este prisma, y por cada uno de esos vértices voy a extender, ¿no? Voy a dibujar en paralelo al eje X las aristas laterales de ese prisma. Una vez que las tenga, remato el pentágono, en este caso como la base anterior, esa quedaría como base posterior, y destaco líneas vistas y líneas ocultas.